Bien, doctores, ahora vamos a revisar los subtemas pertenecientes a vía aérea. Dentro de vía aérea vamos a hablar de la evaluación de la vía aérea previo al acto anestesiológico. Es decir, valorar la apertura de las cuerdas vocales, la capacidad de colocar un tubo endotraqueal, la facilidad en todo caso. Y para esto hay algunos test previos que se tienen que hacer y luego vamos a ver qué se hace con una vía aérea difícil. En principio, cuando hablamos de vía aérea, tenemos la clasificación de Malampati, algunos le llaman el test de Malampati, y como ven, es una evaluación que se hace previo al acto anestesiológico en la evaluación anestesiológica. Usualmente el anestesiólogo, ya sea en consultorio o ya sea en la misma emergencia, evalúa al paciente pidiéndole que abra la boca, ¿no? Que haga una apertura bucal. Entonces, de acuerdo a las estructuras que logremos ver, que logremos visualizar, vamos a poder determinar qué clase de Malampati es. Malampati valora principalmente la visualización de la úvula, la visualización del paladar blando y la visualización de los pilares amigdalianos. ¿Ok? Entonces, tenemos acá, evidentemente esta es la úvula, al fondo se ve el paladar blando, ¿sí? Y a los costados los pilares amigdalianos. ¿Ok? La clase 1 corresponde al Malampati en el cual se visualiza el paladar blando completo y por supuesto que la úvula completa también, pero además se ve a los costados los pilares amigdalianos. Es una visualización completa de todo y es probablemente la forma más factible de intubar. Cuando vemos esta imagen se va a poder intubar con mucha facilidad, por lo menos con poca dificultad, ¿no? La clase 2 corresponde a aquel en el cual se ve el paladar blando también casi completo, la úvula casi completa, o sea, no es como el 1, pero todavía se ven. Hay una visualización, al menos más que parcial, del paladar blando y la úvula. A diferencia del grado 3, donde ya solo se ve la base de la úvula. Ven que está solo si fuera un pólipo, la parte pediculada, ¿no? La base de la úvula y hacia los costaditos el paladar blando, parte del paladar blando, o sea, es una porción mínima. Si quieren pueden decir acá como que 1/3, 2/3, total, más o menos, ¿no? O total, parcial, mínimo, dependiendo de la terminología, la forma de traducción que vayan a usar. Y en la clase 4 de mala empatía solo se ve el paladar duro. ¿Está? Ya no ven ni la base de la úvula ni una línea de paladar blando. Basta que se vea un poquito de paladar blando, viene a ser clase 3. Ahora, por supuesto que la clase 4, al tener menor capacidad de apertura bucal, va a ser el que tiene la intubación más relativamente difícil, ¿no? Y si esto se encuentra eh, en un acto anestesiológico, tiene que realizarlo esto el anestesiólogo de más experiencia. Bien, entonces la clasificación de Malampati, como ven, valora la facilidad con la que se va a intubar al paciente. Bien. Ahora, el grado 1 y 2, usualmente los dos primeros, suele describir de alguna forma una vía aérea fácil, accesible, y la clase 3-4 suele describir una vía aérea difícil. ¿Okay? Ahora, el 3-4 seguramente va a ir de la mano también con un test de Cormack de grado 3-4, en el cual va a haber probablemente dificultad para intubar. Eso lo vamos a ver en breve. Muy bien, esto con la clasificación de Malampati. Tenemos la regla del 3-3-2. Cuando hablamos de 3-3-2, 3-3-2 se refiere al número de dedos, no se refiere a centímetros. Se refiere a 3 dedos, 2 dedos. 3, 3, 2 deditos. ¿Y dónde entra esto? Se supone que al hacer una apertura bucal, tienen que lograr entrar acá 3 deditos. Obviamente, al abrir la boca tenemos todavía los dientes superiores, a los incisivos superiores y a los incisivos inferiores. Entonces, esa distancia de 3 se refiere a la distancia interincisivos. Tienen que entrar 3 dedos, que equivalen aproximadamente a 4 o 5 centímetros si lo quieren ver en distancia.
Si solo entran 2 dedos, no llegan a entrar 3, significa que la apertura bucal no es buena. Eso probablemente esté relacionado con un Malampati 2-3. Incluso hay aperturas bucales donde podrían no entrar ni siquiera 2 dedos. Entonces estas son intubaciones más difíciles. Luego lo que se ve es la distancia entre el mentón y el hueso hioides, donde debe haber 3 dedos de distancia también. Y luego entre el hueso hioides y el borde superior del cartílago tiroides, con lo que donde debe haber 2 dedos de distancia. Entonces ahí están los 3-3-2. 3 dedos en la apertura bucal, 3 dedos de distancia mento-hioidea y 2 dedos de la distancia tiro-hioidea. ¿Ok? Si quieren lo escribo acá. 3 dedos de apertura bucal, 3 deditos de distancia del mentón al hioides, mento-hioidea, y 2 deditos desde el hioides al tiroides, giotiroidea o tiroidea, como quieran llamarlo, pero del hioides al tiroides. Bien, pueden describirlo con número de dedos o lo pueden describir con centímetros, y en ambos casos está describiendo la distancia entre los incisivos, tanto superior como inferior. Esta regla del 3-3-2 se hace también en una evaluación preanestésica, en una evaluación por consultorio, en una evaluación de paciente hospitalizado previo al acto anestesiológico. Más abajo, el test de Cormack-Ligen, o simplemente test de Cormack, ya es una valoración que se hace en la laringoscopía, es decir, cuando ya el paciente está sedado, porque para colocar el laringoscopio tiene que haber relajación de toda la musculatura, y para eso el paciente ya debe estar anestesiado, ¿no es cierto? ¿Y qué valoramos acá? La apertura de la glotis, la apertura de las cuerdas vocales. Ahora, como ven en la imagen, al valorar esto, el grado 1, que es el de mejor pronóstico, de mejor facilidad de intubación, es una visualización completa de la apertura glótica. Entonces la glotis, las cuerdas vocales, y por encima tenemos la epiglotis, ¿no es cierto? Entonces lo que ven acá es una visualización completa de la apertura de la glotis. Ahora, en el grado 2 también ven la glotis, pero principalmente la parte posterior. Esta viene de la parte posterior y al otro lado, hacia adelante, la parte anterior, ¿no es cierto? La glotis se ve completa acá y aquí de forma parcial, principalmente la zona posterior. Por eso dice acá visualización, además del cartílago aritenoides, porción posterior de la apertura glótica. Vemos la parte de atrás. Y en el grado 3 vemos principalmente la epiglotis. Ahí está la epiglotis, está por encima, ¿no? Epiglotis. Entonces, visualización total de la apertura glótica, visualización parcial de la apertura glótica, solo se ve la epiglotis. Y en el grado 4 ya ni siquiera se ve la epiglotis. En el grado 4 solo están viendo la base de la lengua y el paladar duro. Es decir, ya nada ni de glotis ni de epiglotis. Ahora, es importante que tengan en cuenta que este test de Cormack se realiza en el momento de la laringoscopía. Es decir, ya el paciente en este momento está anestesiado. Si van a usar una clasificación para momentos, para el acto preanestésico, siempre van a tener la posibilidad de hacer, ¿cuál? El test de Malan-Patty. Bien, listo. Esto con la valoración de la vía aérea de Malan-Patty 332, el Cormack-Ligen. Vamos ahora a la intubación orotraqueal. Aquí lo que debemos tener en cuenta es que se coloque en cuáles son las indicaciones para intubar a un paciente. Indicaciones para intubación. Si vamos a intubar es porque el paciente no puede ventilar por sí mismo y necesitamos colocarlo a un ventilador mecánico o a una ventilación manual probablemente, pero asistido, ¿cierto? Entonces, dentro de las indicaciones tenemos, por ejemplo, la apnea. El paciente no puede ventilar, está en apnea, hay que intubarlo. Si se encuentra en paro cardiorrespiratorio, hay que intubarlo. Si tiene un TEC severo, ¿cierto? Está con un traumatismo encefalocraneano severo, hay que intubarlo. Si está en shock hipovolémico severo, hay que intubarlo. No olviden que todo shock, además de la hidratación, vamos a tener que manejar la vía aérea también, hay que intubarlo. Si está en shock severo, hay que intubar.
para protegerlo de la broncoaspiración. De todas maneras, el tubo endotraqueal ocluye, ¿cierto?, la entrada a la vía aérea, lo sella, y de esa manera podemos prevenir episodios de broncoaspiración. Cuando hay necesidad de ventilación a presión positiva por algún problema pulmonar, tal vez. Cuando la mascarilla de por sí no es suficiente para ni el sistema de Venturi, nada de esto, para poder ventilar adecuadamente al paciente, para suministrarle el oxígeno necesario. Entonces, en esos casos, si necesitamos ventilación a presión positiva, tenemos que intubar. Cuando hay mala oxigenación con mascarilla y cuando hay insuficiencia respiratoria grave. ¿Ya? Ahora, por supuesto, para cirugías en las cuales vamos a requerir anestesia general, también, la mayoría de veces, así que lo voy a agregar acá como una indicación. La anestesia general, dado que hay una parálisis y un control del diafragma, muchas veces requiere el uso de anestesia, perdón, del paciente intubado, que el paciente esté intubado. Bien, entonces lo ideal es que el tubo entre por la boca, por vía oral, y vaya hacia la tráquea. Por eso le llamamos intubación orotraqueal. Esto es lo ideal, esto es lo correcto. Ahora, muchas veces no vamos a poder realizar la intubación y en esos casos vamos a tener que acceder a la vía aérea por vía quirúrgica. Y para eso debemos recordar que aquí tenemos el hueso ioides, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Más abajo tenemos el anillo traqueal 1, el anillo traqueal 2, el anillo traqueal 3. Las opciones para poder colocar un acceso quirúrgico de vía aérea van a depender un poquito de entender la anatomía y dónde debemos colocar. Entonces, si estamos entre el cartílago tiroides y cricoides, no olviden que esa se llama la membrana cricotiroidea, y si estamos por debajo del tercer anillo es la zona donde se hacen las traqueostomías. En ambos casos tenemos la opción de un acceso quirúrgico. Bien. Cuando hablamos de vía aérea quirúrgica, y aquí vamos a completar el título, vía aérea quirúrgica, tenemos dos opciones: traqueostomía o cricotirotomía de forma general. ¿Existen otras formas de abordar también? Sí, pero de una forma estas son las dos más conocidas, más comunes y las que les pueden preguntar. Estas opciones quirúrgicas se realizan cuando el paciente por algún motivo no puede ser intubado por vía orotraqueal ni nasotraqueal, es decir, no se puede colocar el tubo ni por la boca ni por la nariz. Entonces, en esos casos, cuando algo está sucediendo, vamos a ver, debemos entrar directamente hacia el cuellito. Su propio nombre lo dice, traqueostomía, es decir, una ostomía de la tráquea, una comunicación de la tráquea con el exterior. Para esto recordemos un poquito de la anatomía nuevamente. Hueso ioides, cartílago tiroides, cartílago cricoides. La membrana tiroioidea y la membrana cricotiroidea. ¿Cierto? Bueno, no el rojo corresponde a la parte muscular. Estoy hablando de acá donde estoy poniendo el asterisco. Bien, entonces la traqueostomía se realiza a nivel de la tráquea y para eso reconozcan cuáles son los anillos traqueales. Este es el primer anillo traqueal, le pongo T1, el segundo anillo traqueal, le pongo T2, el tercer anillo traqueal, le pongo T3. La traqueostomía se realiza acá, entre el tercer y el cuarto anillos traqueales. Ahora, ¿podría hacerse un poco más arriba, entre T2 y T3? Sí, solo que cuanto más superior estamos más cerca a la glándula tiroides, además que podría haber cierto compromiso de las cuerdas vocales, hay mayor irrigación en la zona superior, sobre todo porque estamos muy cerca a la glándula tiroides. Entonces, usualmente se coloca distal, entre el tercer y cuarto anillos traqueales. Como les digo, la otra opción sería colocarlo acá donde está poniendo la flechita, encima del tercero, pero no es lo común. Y la otra opción corresponde a la punción o acceso a través de la membrana cricotiroidea, que es una zona bastante flácida, delgadita, la cual se puede incluso punzar sin ningún problema. Entonces, ¿cuándo se hace cada uno de ellos? Y para eso colocamos acá las indicaciones. La traqueostomía, que es la que se realiza entre el tercer y cuarto anillos traqueales, se realiza ya sea por motivos de urgencia o por razones electivas. Lo más común es que sea por razones electivas. Recuerden que
la traqueostomía es un procedimiento que se hace de forma electiva usualmente en sala de operaciones y se hace toda una disección de esta zona, a diferencia de la cricotirotomía, que aquí se hace principalmente una punción. Es decir, para entrar por la membrana cricotiroidea tenemos que punzar, y para acceder por debajo del tercer anillo traqueal tenemos que cortar, tenemos que disecar, y eso hace que el procedimiento requiera un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, hay indicaciones selectivas, intubación prolongada, e indicaciones de urgencia también, pero en la traqueostomía predominan las razones selectivas. Por cierto, ¿cómo definimos intubación prolongada? Usualmente aquella que se va a requerir mayor o igual a 15 días. Depende de la edad, de muchos otros factores. En cambio, la cricotirotomía es un procedimiento que, como solo es una punción, entonces, como es una punción, se realiza de forma urgente, sobre todo cuando hay obstrucción de la vía aérea superior. Entonces, nuevamente, este de acá abajo se hace por motivos selectivos. ¿Y cuáles son motivos selectivos, por cierto? La que hemos puesto acá, intubación prolongada, pero algunos más, cuando va a haber cirugías programadas, es decir, a un paciente le van a operar de un cáncer a nivel de la laringe, por decir, o en la boca, en la región del cuellito, y no vamos a poder intubarlo por la boca, entonces se le coloca previamente un tubito acá. Por eso se llama electivo. En cambio, la cricotirotomía, la punción que se hace acá, se realiza por razones de urgencia cuando está obstruida la vía aérea superior. Ese es un error común que cometen solo la superior, que se obstruye la vía aérea inferior. Estamos hablando ya de la zona bronquiales. Eso no tiene razón para quizás sí para intubar, pero no para entrar por vía quirúrgica. Eso tiene que tenerlo claro. Traqueostomía, intubación prolongada, cricotirotomía, obstrucciones urgentes, obstrucciones de vía aérea superior, necesidades muy urgentes de hacer apertura de la vía aérea. Bien. El acceso de la traqueostomía es entre el tercer y cuarto anillos traqueales, acá a este nivel. En cambio, el acceso de la cricotirotomía es entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, es decir, a nivel de la membrana cricotiroidea. Complicaciones, cada uno de ellos tiene sus propias complicaciones. Hay complicaciones inmediatas, mediatas, tardías, hay complicaciones para cada uno de ellos. Entonces, dentro de las complicaciones tempranas o inmediatas de la traqueostomía tenemos principalmente la hemorragia, el sangrado. Acuérdense que muy cerca, por acá, al final de la tráquea, pasa, por ejemplo, el tronco brachiocefálico. ¿Recuerdan? Ese tronquito que salía de la... Lo voy a hacer de rojito. El tronco brachiocefálico es un tronquito que pasa más o menos a este nivel, que se divide luego en subclavia derecha y carótida común. Entonces, cuando hay este proceso de disección, punción, incluso podría haber lesión de estos vasos. Además, de acá salen las tiroideas inferiores, hay muchos vasitos que recorren esta zona del cuello y podrían generar un sangrado o una lesión. Entonces, hay lesiones vasculares a este nivel cuando se hacen traqueostomías. Dentro de las complicaciones mediatas a mediano plazo, usualmente se encuentran las obstrucciones de la cánula. La cánula se suele obstruir usualmente con secreciones, ¿no? Flemas. Y dentro de las complicaciones tardías que son más frecuentes está la estenosis y la formación de fístulas. Más aún si es que se ha lesionado. Entonces, complicación temprana, inmediata, más común, hemorragia. Mediata, mediano plazo, la obstrucción. Y tardías, estenosis, fístulas. Y de todas estas, ¿cuál es la más frecuente? La más frecuente de todas es la estenosis. Y en la cricotirotomía, dentro de las complicaciones, se encuentra la lesión de las cuerdas vocales, de la glotis, a este nivel. ¿Ya? Muy bien, entonces cada uno de ellos tiene complicaciones, cada uno de ellos tiene indicaciones y un punto distinto donde colocar. Recuerden que esta imagen está mostrando la agujita de cómo se punza para hacer la punción cricotiroidea, ¿no? A este nivel.
se coloca por encima del cartílago cricoides y en una angulación así de 45 grados, porque si lo hacen derechito podrían lesionar las cuerdas vocales, y va apuntando hacia esa dirección, 45 grados en esa inclinación. ¿Está bien? Listo. Entonces, esto por favor ténganlo claro, cuándo se realiza cada uno de ellos, dónde se entra y cuáles son sus principales complicaciones. Muy bien.